Esto sucede en la oficina del sheriff del condado de Montgomery. Se ha resuelto un homicidio 43 años después. Los investigadores dicen que fue el 7 de septiembre de 1979, cuando Licia Michelle Jackson, de 12 años, desapareció de su vecindario, fuera de FM 1485. ¿Perdonarías a la persona que destrozó brutalmente a una familia? ¿Cómo manejarías despertarte cada día sin saber quién fue el responsable? Estas son algunas de las preguntas que hacen las familias de las víctimas y los investigadores de casos sin resolver. Más difícil de entender es cómo el asesino enfrentó la justicia antes de que se resolviera otro caso. Los casos sin resolver son algunas de las historias más dolorosas reportadas en el mundo, ya que siempre quedará una familia esperando respuestas a preguntas que quizás nunca se respondan en su vida. Durante más de 43 años, la familia de Licia Michelle Jackson permaneció en la oscuridad hasta que nueva evidencia arrojó luz sobre un caso sin resolver, que siguió siendo una de las investigaciones más antiguas y de mayor perfil del condado de Montgomery. Con las mejoras en los métodos de investigación de ADN, finalmente se han respondido las respuestas al trágico final de una vida hermosa. Bienvenidos de nuevo, Mysterious 7 espectadores. Soy Matt, Rick, Conroe, Texas, y hoy nuestro caso nos lleva al otoño de 1979 en la ciudad de Conroe, Texas. Conroe, que lleva el nombre del oficial de caballería de la Unión y maderero Isaac Conroe, se encuentra a 40 millas al norte de Houston. Tiene la combinación perfecta de noches estrelladas relajadas y luces de la ciudad bulliciosa. Hay un poco para cada amante de lo relacionado con la relajación, las compras, el teatro y una buena cerveza para refrescarse del calor del sur. La ciudad ha tenido una buena cantidad de desastres, con varias epidemias y 2 incendios que casi destruyen la ciudad recién fundada. La fuerza de su gente brilla a través de su creciente popularidad como ciudad natal familiar. Un poco del cuento popular de Conroe fue que la infame pareja, Bonnie y Clyde, se tomaron tiempo para esconderse en un hotel de Conroe durante una de sus muchas huelgas de robos de banco. Su proximidad a México hace de Conroe un crisol cultural para los aventureros. Dicho esto, quizás sea más famoso por ser el hogar del lago Conroe, un lago de 22,000 acres que atrae a los visitantes que disfrutan del aire libre y de los deportes acuáticos en particular. Navegar, pescar y nadar son algunas de las atracciones que esta encantadora parte del condado de Montgomery tiene para ofrecer. Antecedentes del día. Fue el atractivo de un baño refrescante en uno de esos lagos lo que atrajo a Licia Michelle Jackson, de 12 años, y a sus 2 hermanos mayores, Sean y Larry, en un caluroso día de verano de septiembre de 1979. Licia estudiaba en Washington Junior High. Descrita como una niña tímida que disfrutaba de la natación y la compañía de familiares y amigos, Licia era una niña que exploraba la libertad que se le brindaba a los jóvenes en ese momento. Llevaba grandes anteojos con montura de carey. Tenía cabello rubio y sus padres decían que se portaba bien. Era buena estudiante y feliz. El 7 de septiembre de 1979, Licia, junto con sus 2 hermanos, sus primos y amigos, se dirigieron al lago Wildwood, un lago que se encuentra dentro de la subdivisión del lago Wildwood en Conroe. Se consideraba un lugar seguro, ya que la mayoría de las personas que usaban con frecuencia el área del lago y la piscina procedían en su mayoría de la misma subdivisión. Después de un día largo y caluroso en la escuela, nadar por la tarde fue la forma ideal para relajarse mientras el grupo nadaba y chapoteaba hasta el atardecer a las 7 p.m. El grupo se estaba preparando para partir, pero Licia quería seguir pasando un poco más de tiempo. Sin pensar en ello, sus hermanos se dirigieron a casa. Cuando su madre, Laura Kay, les preguntó dónde estaba Licia, simplemente le dijeron que regresaría en unos minutos. Laura, sin embargo, estaba preocupada porque sabía que su hija no se alejaría mucho de sus hermanos.
La madre y el padrastro de Licia, Charles Hires, decidieron caminar hasta el muelle y el área de la piscina para encontrarla, pero ella simplemente había desaparecido. Temiendo que algo hubiera pasado, ambos iniciaron su búsqueda recorriendo las calles del fraccionamiento y, luego, visitando las casas de los primos y amigos que habían estado con Licia esa tarde. Ella no estaba por ningún lado. La búsqueda comenzó. Temiendo lo peor, Laura y Charles decidieron llamar y reportar la desaparición de Licia a la oficina del alguacil del condado de Montgomery. Aproximadamente 2 horas después, el ayudante del alguacil L.B. Robinson llegó a casa de Licia y comenzó su investigación. Hablando con Bobby Hill, uno de los amigos que había sido el último en ver a Licia, dijo que la había visto sentada en el muelle con una camisa blanca o amarilla, pantalones cortos azules de ribete rojo y un traje de baño rosa. Bobby añadió además que, mientras volvían del lago por la carretera que conducía a la subdivisión, vieron a un hombre que conducía de forma descontrolada. Pudo describir el vehículo como un Montecarlo marrón conducido por un hombre que los había adelantado varias veces. Su forma de conducir había sido tan salvaje que los amigos tuvieron que saltar fuera del camino del automóvil para evitar ser atropellados. Después de una búsqueda inicial en el área, Robinson no encontró rastro de Licia y, temiendo que pudiera haber sido secuestrada por el hombre del Montecarlo marrón, pidió refuerzos por parte de agentes adicionales y fue asistido por 2 docenas de voluntarios de CUT Departamento de Bomberos de Enchute. La búsqueda continuó hasta la medianoche sin rastro de Licia en ninguna parte de la subdivisión o áreas circundantes. Al día siguiente, el 8 de septiembre de 1979, la División de Marina del Sheriff se unió a la búsqueda para descartar la posibilidad de que Licia se hubiera ahogado. Después de buscar en el lago y las áreas boscosas circundantes, sus esfuerzos resultaron en vano. Sin embargo, Kirk Hirsch, el hermano mayor de Licia, también se unió a la búsqueda y, mientras caminaba por las calles, descubrió un par de anteojos con montura de carey en la esquina de Creekwood Street y Deep Forest Drive. Fueron encontrados tirados en una carretera a menos de 2 cuadras de donde Licia había sido vista por última vez. Aunque los anteojos estaban dañados y parecían haber sido atropellados por un automóvil, Laura y el optometrista de la familia luego los identificaron positivamente como pertenecientes a Licia. Para entonces, la familia ya se había preparado para lo peor. Un descubrimiento espantoso. 6 días después, el 13 de septiembre, el empleado de Exxon, James Wiley Dawson, hizo un espantoso descubrimiento mientras realizaba un trabajo. Lo habían enviado a reparar un problema de tubería a lo largo de Exxon Road, aproximadamente a media milla del lago, cuando notó el olor a descomposición en el área. Dawson asumió que podría haber sido un animal muerto, por lo que fue en búsqueda del animal y descubrió el cuerpo brutalmente descompuesto y brutalizado de una niña. Dawson llamó al detective Jerry March y al teniente del alguacil Joel Little a la escena para investigar. Debido al calor y a la humedad de la época, fue encontrado descompuesto y desnudo. El área había sido acordonado mientras se levantaban pruebas de la escena del crimen, incluyendo fotografías, muestras de cabello y moldes de yeso de huellas de neumático que se encontraron cerca del cuerpo. Los restos de Licia se identificaron rápidamente, ya que la ropa con la que supuestamente se le vio por última vez se encontró esparcida cerca de su cuerpo desnudo. La familia quedó devastada y no quiso hacer más comentarios en las entrevistas en ese momento. Los informes de la autopsia revelaron que Licia había sido objeto de un asalto brutal y luego fue estrangulada hasta la muerte. Se encontraron muestras de semen en su camisa y todavía llevaba un collar de mariposa alrededor de su cuello. Más tarde se reveló que inicialmente se ocultó la evidencia de un anillo de mariposa de oro perdido para evitar alertar al sospechoso, tratando de colocar la culpa. Finalmente, Licia fue enterrada y su familia se mudó del condado de Montgomery, queriendo dejar atrás los dolorosos recuerdos. El caso, sin embargo, continuó y las pistas comenzaron a inundar las filas policiales. Uno, en particular,
Se destacó como un hombre que había sido veterano de Vietnam y era adicto a la heroína. Las personas que lo conocían afirmaron que conocía detalles íntimos del crimen y que a menudo había pedido amigos para presentarle a chicas más jóvenes. Cuando finalmente lo encontraron y lo arrestaron bajo sospecha, lo interrogaron extensamente hasta que se rompió y señaló con el dedo a otro cómplice que ayudó en el asesinato. La policía localizó y arrestó a un segundo hombre. Ambos hombres fueron sometidos a investigación y una búsqueda en sus casas condujo al descubrimiento de fibras rojas similares a las encontradas en los pantalones cortos de Licia, con evidencia física y bajo una confesión escrita dada por el veterano de Vietnam. Durante el interrogatorio, los investigadores estaban convencidos de que finalmente habían resuelto el caso y resuelto el rompecabezas. Hasta que el sospechoso habló. El veterano de Vietnam alegó que la policía le había forzado una confesión por escrito y además hizo afirmaciones de brutalidad policial mientras estaba en la cárcel. El FBI finalmente intervino y refutó las afirmaciones de abuso policial. Sin embargo, se produjo un caso judicial y la evidencia encontrada por los investigadores no fue confirmada en el caso del asesinato. El juez dictaminó que la evidencia y la confesión no tenían fundamento y que se retiraría el cargo de asesinato. El caso volvió al punto de partida y pasaron los años mientras la justicia para Licia Jackson se enfriaba lentamente. Caso reabierto. En 2006, un compañero de escuela de Licia, Tommy DeRoe, se uniría a la fuerza policial y ascendería a detective. Más tarde, el alguacil del condado de Montgomery, Tommy Cage, lo nombró miembro de la Brigada de Casos sin Resolver como investigador. DeRoe dijo que no conocía a Alicia personalmente en la escuela y no siguió mucho del caso, pero entendió la necesidad de cerrar la relación con la familia que perdió a un ser querido de manera tan trágica. Junto con el detective Terence Greenwood, DeRoe comenzó a enviar las muestras encontradas en la ropa de Licia para realizar pruebas de ADN. Aunque ha habido avances en las pruebas desde el asesinato de Licia, las muestras no se pudieron comparar con los delincuentes que ya figuraban en el sistema de índice de ADN combinado del FBI o CODIS. Las muestras simplemente no eran lo suficientemente fuertes. El tiempo era esencial, ya que los sospechosos y los testigos podrían ser demasiados mayores para recordar pruebas clave o morir antes de que se pudiera resolver el caso. En 2018, la reportera de ABC 13, Courtney Fisher, reavivó el interés del caso sin resolver de Licia Jackson, con un informe del progreso realizado hasta el momento. Aunque la familia de Licia nunca quiso repetir los horribles recuerdos del incidente, uno de sus hermanos hizo una declaración y reveló que la familia, aunque herida, había perdonado al asesino y estaba trabajando para recuperarse del trauma. Además de reavivar el interés en el caso sin resolver, el informe instó a los investigadores a probar nuevos métodos para tomar muestras y extraer el ADN. Nueva tecnología. Una nueva tecnología llamada EMBAC volvió a calentar el caso en 2022. EMBAC utiliza lo que muchos en el campo llaman un método de muestreo de vacío húmedo. Esto significa que los tampones libres de ADN y nucleasa se rocían directamente sobre las superficies que se están probando. Luego se aplica presión de vacío para recolectar la mejor muestra de ADN posible que se usará en la investigación. El FBI realizó un estudio en 2020 y descubrió que se recolectaban mejores muestras de ADN en comparación con el hisopado tradicional, particularmente si la superficie era porosa. El Escuadrón de Homicidios de Casos Abiertos del Condado de Montgomery usó la tecnología en octubre de 2021 para extraer el ADN que se había quedado en la camiseta de Licia de 1979 y pudo ponerle nombre a su asesino 43 años después. El asesino desenmascarado, Gerald Dwight Casey, era un hombre conocido por la policía como un asesino convicto. Ya había sido ejecutado por la inyección letal en Texas el 18 de abril de 2022 por otro caso de asesinato capital no relacionado.
En 2002, Casey se convirtió en el asesino número 770 en ser ejecutado en los Estados Unidos desde 1976. La muestra de ADN ingresada en el sistema CODIS resultó 100% compatible con Casey en el asalto y asesinato de Lycia Jackson. Se comparó con el ADN encontrado en la camisa de Lycia y con una muestra de sangre tomada por Casey antes de la ejecución. Casey tenía 47 años cuando fue condenado a muerte en 1991 por un asesinato cometido en 1989, solo 10 años después de haber asesinado a Lycia en Conroe. Todo esto se debió a la necesidad de recaudar dinero para un viaje que él y su entonces cómplice Carla Smith tenían planeado desde Texas hasta Florida. Impulsado por el mal. Antes del asesinato de 1989, Casey, entonces de 34 años, era un delincuente frecuente y tenía muchas condenas anteriores por robo, posesión de marihuana, robo de heroína y agresión a un policía. Fue, se diría, una mala semilla desde el principio. El 7 de julio de 1989, Casey y su cómplice, Smith, visitaron a Daryl Pennington e intentaron venderle algunos muebles y un televisor. Pennington se negó a poner freno a los planes de que Casey y Smith tenían que usar el dinero para mudarse a Florida. Juntos, formularon un plan para robarle a Pennington su colección de armas y luego venderlas para recaudar algunos fondos muy necesarios. Sonia Lynn Howell, quien se convertiría en la víctima del asesinato, vivía con Pennington en el momento del incidente. Smith continuaría testificando contra Casey en su juicio y afirmaría que ella había sido la que llamó a Howell el 10 de julio de 1989 para verificar si Pennington se había ido al trabajo, asegurándose de que Howell estaba solo en casa. Se suponía que ella y Casey debían ir a la residencia, someter, atar y amordazar a Howell antes de robarle las armas. Sin embargo, por la mañana, Smith dejó a Casey en el tráiler y se dirigió a una tienda cercana para esperar más instrucciones. Un tiempo después, recibió una llamada de Casey y lo recogió junto con las armas robadas. Howell fue descubierta golpeada hasta la muerte con el teléfono y baleada 9 veces. Casey continuaría acusando a Smith de ser la responsable de matar a Howell, después de que alegara que tuvieron una discusión que él trató de romper. Se encontraron muestras de cabello de Casey en el cuerpo de la víctima, y se encontró que un trapo y una camisa encontrados en Williams-Gauley, donde habían escondido las armas robadas, coincidían con la víctima. Smith recibiría una sentencia de 10 años y puesta en libertad condicional en 1999. Desde entonces, no ha sido condenada por ningún otro delito. Casey estuvo en el pabellón de la muerte hasta su ejecución en 2002, declinando cualquier última palabra de remordimiento. Casey fue ejecutado por inyección letal y fue declarado muerto a las 6:18 p.m. Su última comida fue pollo frito y Dr. Pepper. Las secuelas del horror de la vida real. Casey pudo haber tratado de escapar de la ley, pero finalmente lo atraparon de una manera poética. Hay un dicho, lo que va, vuelve, y Casey podría haber escapado de su primera condena por asesinato, pero finalmente lo encontraron quitándole la vida a otra mujer. Uno nunca entendería completamente la maldad que llevó a un hombre como Casey a cometer los crímenes que cometió. Hasta su último día, Casey no admitió el atroz asesinato de 1979, verdaderamente perturbador. Casey se llevó su secreto a la tumba. Para los seres queridos de Lycia Jackson, los recuerdos siguen siendo agridulces cuando Casey finalmente recibió su merecido castigo. Desde su muerte en 1979, no se sabe mucho sobre la familia de Lycia. Han perdonado al hombre responsable de su asesinato. La oficina del sheriff del condado de Montgomery cerró oficialmente el caso, clasificándolo como el caso sin resolver más antiguo resuelto por el condado. La persistencia de los investigadores valió la pena
y finalmente se puso a descansar a una comunidad que era una pregunta inquietante. Con los avances de la investigación del ADN y el trabajo del detective dedicado, seguramente se resolverán más casos sin resolver. Para muchos, la historia de Licia es inquietante, ya que uno puede ver que los monstruos pueden acechar en las sombras proyectadas por la luz del sol. La historia de Licia nos ha demostrado que nunca podemos dar por sentada nuestra seguridad y la de los demás. Es raro encontrar un caso sin resolver en el que finalmente se haga justicia de una manera como esta, y eso plantea la pregunta: ¿podría haber una fuerza mayor detrás de la caída de Gerald Dwight Casey? ¿No podría el espíritu de Licia Jackson retroceder y ver a otra chica olvidada en la bóveda de casos sin resolver? ¿O fue el arduo trabajo de los detectives y los avances tecnológicos lo que posiblemente podrían ayudar a resolver algunos de los casos sin resolver más grandes en los próximos años? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios a continuación, ya que siempre esperamos saber de ustedes, nuestros espectadores. Hasta el próximo caso, mantente a salvo y sigue atento a las historias misteriosas.